existe el ungimiento por redoma, que es gota a gota. También está el ungimiento por torrente. Saúl fue ungido con redoma, gota a gota, porque el Señor conocía el corazón de Saúl. Pero David fue ungido con torrente, porque el Señor ya de antemano sabía que el corazón de David era conforme de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú eres ungido con redoma, tus hijos no te van a hacer oposición. Jamás. Pero cuando tú tienes un ungimiento por torrente como David, te van a hacer oposición los hijos. ¿Por qué? Porque el enemigo usa lo que más tú tienes cerca. ¿Quiénes son los que el enemigo ve que está más cerca de ti? Los hijos. Los hijos. Los hijos. Sí, tú tienes toda la razón. Es verdad lo que tú dices, porque mira, a Saúl, Mical no puso oposición cuando él dijo que el primero que matara al gigante se casaba con su hija. Ya no puso oposición y se casó con el que mató al gigante, que fue David. Sí. Mira, su hijo, Jonathan, ese seguía tanto las locuras de su padre que hasta murió con él. ¿Pero por qué? Porque es que Saúl no tenía un ungimiento genuino como David. No lo tenía. Él lo tenía, como tú dijiste, con redoma, gota a gota. Pero David fue ungido con un torrente, con un cuerno lleno de aceite. David fue ungido. David tenía un ungimiento genuino, poderoso. Y por eso Absalón, su propio hijo, su hijo mayor, lo perseguía para matarlo. Y David tuvo que esconderse por muchísimos lugares para que Absalón no lo encontrara. Pero porque él lo quería matar para coger él su reinado. Sí, verdad. Pero David tenía un ungimiento poderoso, un ungimiento, y tenía sabiduría. David podía haber matado a su hijo, pero David tenía ese ungimiento que David tenía, era tan poderoso que le dio tanto conocimiento que David se dio cuenta que no era su hijo el que lo quería matar, sino el enemigo que estaba en él, lo estaba usando. Por el ungimiento que tuvo David, eso es muy poderoso, ¿verdad? Sí, Absalón lo persiguió para matarlo, pero David, por el conocimiento de la unción, porque fue una unción con torrente, la unción con torrente te da conocimiento. Sí. Tú sabes que mayor conocimiento, mayor unción tiene, y al revés, mayor unción, mayor conocimiento. Por eso David fue un rey muy ungido. Por eso David sabía que era el enemigo, que quería quitarlo y matarlo. Claro. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a usar lo que tú tienes más cerca, los hijos. Pero lo que tú dijiste fue impactante, me impactó mucho cuando tú dijiste que Jonatán le hacía caso a toda la locura de su padre Saúl. Murió junto con él en la batalla. ¿Por qué? Porque no había un ungimiento como el de David. Cuando los hijos ven que hay un ungimiento por torrente, van a hacerte la oposición, pero no son ellos. No. David discernía que no eran ellos, era el enemigo. Y por eso le soltamos a muchos padres hoy que si tú estás pasando por momentos difíciles con tus hijos, es por tu llamado. Es por tu llamado. Y mire, esto es impactante. Vamos a hablar de Elí también. Elí no se puede quedar. ¿Sabe? Elí es sumo sacerdote. A quien Ana le entregó a Samuelito, que no fue, lo detestó. Se lo entregó a Samuelito. Por eso es que dice la palabra que cuando el Señor le decía, le llamaba por su nombre, Samuel, Iván de Elí le decía, ¿tú me llamaste? No, yo no te he llamado. Porque el sumo sacerdote Elí era que estaba criándolo en las enseñanzas de la palabra a Samuel. Y esto es muy impactante. Le dice Elí, cuando vuelve y te diga, Samuel, tú dile, he aquí tu siervo oye. Oh, poderoso. Eso fue muy poderoso. Muy poderoso, Lo enseñó tanto en la palabra. O sea, vemos que Elí era un buen enseñador, era un sacerdote, un sumo sacerdote que sabía enseñar. Sí. Pero pasó algo muy poderoso. Lo mismo colaborando contigo. Los hijos de Elí también hicieron la guerra. Fueron la vergüenza del pueblo. Fue Oní y Finé. Le hicieron la guerra. ¿Por qué le hicieron la guerra? Por el llamado del sumo sacerdote que tenía Elí. Sus hijos le robaban las ofrendas. Sus hijos no tenían conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque si tú tienes un llamado genuino, los hijos te van a hacer la guerra. El enemigo siempre va a usar lo que más cerca está de ti, que son tus hijos. Por eso le soltamos, mi esposa y yo, a muchos padres que tienen hijos, que te están haciendo la guerra, que están cambiando de desobediencia. Es por tu llamado. Como dijo mi esposa, Absalón persiguió a David para matarlo y quitarle el reinado. Pero fue por el llamado que David tenía.
Mira, sin embargo, como tú dijiste, Saúl. Saúl. Saúl, los hijos lo amaban, lo querían. Sí. ¿Por qué? Porque no había un llamado, el enemigo no le interesaba a Saúl, porque ya el enemigo sabía que David era el ungimiento más grande que había, y que Saúl tenía un ungimiento por redoma, que era gota a gota. Ya el enemigo sabía que Dios iba a cortar a Saúl muy pronto. Dios lo iba a permitir. Entonces le soltamos a muchos padres que si tus hijos te están haciendo la guerra, tú tienes que entender que por tu llamado, ¿no es así? Sí, tienes que entender, tienes que discernir, tienes que tener ese conocimiento de que si te están haciendo la guerra es por tu llamado, es por ese ungimiento poderoso que tú tienes, que el enemigo no va a agarrar a los que están cerca de ti, y los que están más cerca de ti son tus hijos, y hay muchos padres que hoy en día están pasando por esos momentos. Y le soltamos que tú tienes un llamado muy poderoso, pero ese llamado porta unción. Sí. La unción te va a dar conocimiento de cómo debe tratar a tus hijos, que tienen que entender que es el enemigo que lo está usando para detener tu llamado. Ora por ello, entrégaselo al Señor, porque el Señor te va a dar la victoria en medio de la adversidad que tú estás pasando con tus hijos. Esperamos que este video te haya bendecido de una manera muy especial. Que Dios te bendiga y Dios me lo bendiga a los seguidores que nos siguen, y que el Señor me lo bendiga y que le dé fe en momentos de crisis para que produzca en el espíritu la victoria que ya Dios te dio de antemano. Dios me lo bendiga. Shalom. Muchas bendiciones. Dios me lo bendiga.